Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre las tendencias 2026 en la gestión del talento y cómo están evolucionando las competencias en la Biblioteca de Recursos Humanos. Porque si hay algo claro es que se está presentando una evolución en las competencias de recursos humanos. Mi nombre es Diana Manfredi y estoy junto a Ine Mesadra. Ambas somos consultoras del módulo de talento. Hola Ine, buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos, buen día Dai. Hoy en este webinar, como decía Dai, vamos a hablar de competencias, ¿sí? Pero no desde la teoría ni desde el proceso de evaluación, sino que vamos a enfocarnos en algo mucho más concreto. ¿Qué competencias están usando hoy las empresas y cuáles van a ser la clave en 2026? Ya no son listas estáticas, sino sistemas vivos que acompañan al negocio, a las personas y a los cambios que estamos viviendo. Sí, cuando hablamos de biblioteca de competencias, por supuesto que hacemos referencia al lenguaje que usa recursos humanos para describir qué espera del talento, ¿no? Y este lenguaje tiene que ir evolucionando al ritmo del mercado. No podemos quedarnos en los modelos viejos. Entonces, este webinar está pensado para que se lleven esa claridad. La claridad en qué competencias comenzar a priorizar, cuáles ya no alcanzan y cuáles se están volviendo transversales a todos los roles. ¿Por qué hablar de competencias ahora, no? Las competencias siempre existieron, pero hoy se volvieron estratégicas, porque el trabajo cambió más en los últimos 5 años que en las últimas 2 décadas anteriores. Según el Foro Económico Mundial, la automatización y la inteligencia artificial están transformando roles y tareas a una velocidad sin precedente. Lo que hoy es una habilidad diferencial, mañana puede ser un requisito mínimo. El 85% de los empleos en 2030 requerirán habilidades que todavía no son comunes hoy. Las organizaciones que no actualicen su biblioteca de competencias quedarán rezagadas tanto en atracción como retención de talento. Las competencias combinadas, humanas más digitales, son el factor decisivo para la empleabilidad y movilidad interna en el nuevo mercado laboral. La tecnología, la inteligencia artificial, el trabajo híbrido y la velocidad del cambio que hicieron que muchos roles ya no se definan solo por sus tareas, sino por cómo las personas piensan, aprenden y se adaptan. Por eso, en las empresas ya no buscan solo experiencia previa, buscan personas con competencias que permitan seguir siendo valiosas incluso cuando el rol cambia. Hoy, tener una biblioteca de competencias alineadas al mercado no es una opción linda de recursos humanos, sino es una herramienta de competitividad. Empiezan a aparecer nuevos conceptos, ¿no? Competencias cognitivas, digitales, humanas. Así que nos vamos adentrando un poquito en el tema. ¿En qué nos basamos para realizar este análisis? En tres metodologías. Identificamos que el primer hito es a través de los análisis laborales globales y regionales en plataformas como LinkedIn, Indeed y bolsas especializadas en recursos humanos. La segunda metodología de análisis que utilizamos para este webinar son informes de tendencias 2026 de consultoras líderes en gestión de personas y también en capital humano, ¿no? A nivel internacional. Y el tercer hito en donde nos apoyamos para este análisis de mercado es en la demanda formativa y educativa de habilidades identificadas por instituciones educativas y por organismos de certificación. ¿Qué nos dicen estos tres pilares? Que primero están cambiando las descripciones de puesto. Segundo, que las competencias aparecen ya de forma repetida en estudios de mercado.
Y tercero, cómo las organizaciones están hoy estructurando los modelos de talento. Entonces, cuando una competencia aparece de forma consistente en todos estos espacios, deja de ser una tendencia y pasa a ser estándar de mercado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a agrupar las competencias en tres grandes grupos que van a ser las competencias humanas, las competencias cognitivas y las digitales. Bien, vamos a comenzar con las competencias humanas, estas soft skills más demandadas del 2026. El mercado está priorizando estas competencias humanas, siendo este primer grupo que decía Dai, como requisitos explícitos en perfiles de búsqueda. Vamos a ir nombrando estas competencias humanas más demandadas, ¿sí? Adaptabilidad y flexibilidad, que es la capacidad de responder a contextos cambiantes y ambigüedad con efectividad. Comunicación efectiva, fundamental en equipos híbridos y globales, donde la claridad es crítica. Colaboración y trabajo en equipo. Entender cómo trabajar con diferentes perfiles y culturas organizacionales. Inteligencia emocional, esta es una de las más importantes, ¿sí? Gestionar emociones propias y ajenas para colaborar mejor en entornos complejos. Pensamiento crítico, saber analizar, evaluar y decidir con sentido y contexto ante información compleja. Y por último, creatividad e innovación, ¿sí? Generar nuevas soluciones ante problemas complejos y disruptivos. ¿Por qué arrancamos por competencias humanas? Porque son las que crecieron con mayor importancia. Durante muchos años se habló de soft skills como algo secundario. Y hoy eso cambió completamente. ¿Por qué? Porque estas competencias son las que sostienen el desempeño cuando todo lo demás cambia. No son competencias lindas de tener, ¿sí? Son competencias que el mercado ya considera necesarias para funcionar. Las empresas que no las desarrollen empiezan a tener problemas, por ejemplo, de productividad, de clima y hasta de rotación y liderazgo. ¿Y por qué las competencias humanas dominan? La razón es simple. Es verdad, hay muchas tareas técnicas que se pueden automatizar, pero la forma en que las personas piensan, deciden y se relacionan, no. Cuando todo cambia rápido, lo que marca la diferencia es quién se adapta mejor, quién aprende más rápido y quién colabora más. Las competencias humanas se volvieron críticas porque sostienen el funcionamiento de equipos aún en contextos de incertidumbre. Por eso, en 2026, el diferencial humano no es lo que sabes, sino cómo usás lo que sabes con otros. Y a raíz de esto, el mercado está dando algunas razones. Por ejemplo, la tecnología como la inteligencia artificial, de la cual ya no podemos hacer ninguna negación, cubren tareas repetitivas, estructuradas y predecibles. Pero lo que no puede automatizar es el juicio humano. No se puede automatizar la empatía o la creatividad. Entonces, el valor humano en las organizaciones reside en la capacidad de relacionarse, de interpretar contextos ambiguos y de generar confianza. Y eso tampoco se automatiza. Los modelos de trabajo híbrido o el trabajo remoto requieren habilidades relacionales profundas. ¿Por qué? Porque requieren una comunicación asincrónica, una gestión de la confianza a distancia y una colaboración intercultural. Y acá les dejamos esta frase de Eric Hoffer que nos pareció sumamente representativa al contexto de hoy en día, que los invitamos a pensar y dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muy fuerte esa frase, pero para pensarla, ¿no?
Y ahora nos vamos a pensar y a enumerar las principales habilidades cognitivas, como en este segundo grupo que venimos a hablar en este webinar, ¿sí? Que son ya tendencias y están siendo requeridas. Vamos con la primera, que es aprendizaje continuo, ¿sí? Aprender, desaprender, reaprender. La capacidad de actualización constante es la meta habilidad del siglo XX. Resolución de problemas complejos, identificar causa raíz, evaluar alternativas con criterio y decidir en contextos de incertidumbre y de alta presión. Toma de decisiones basada en datos, leer, interpretar y aplicar insights derivados de datos para fundamentar decisiones estratégicas y operativas. Y por último, pensamiento estratégico. Entender el impacto a largo plazo de las decisiones, priorizar valor y alinear acciones a los objetivos corporativos. Las competencias cognitivas están entre lo humano y lo técnico. Antes, estas competencias se asociaban solo a líderes o a puestos estratégicos. Hoy se piden incluso en roles operativos o técnicos. Las organizaciones necesitan personas que puedan entender problemas, analizar información y tomar decisiones sin esperar que todo el tiempo reciba instrucciones. Por eso, estas competencias cognitivas ya están migrando al centro de la biblioteca de recursos humanos. Y el tercer grupo que les venimos a proponer son las competencias digitales, ¿sí? Estas principales competencias, ya el mercado las está incorporando como requisito transversal a todos los roles. Antes era algo más de los perfiles técnicos, ¿sí? O de los perfiles tecnológicos. Hoy en día estas competencias digitales ya empiezan a ser transversales a todos los roles. Estas competencias más usadas son data literacy, que es la capacidad para entender, interpretar y usar datos en la toma de decisiones cotidiana. No se trata de programar, sino de leer información con criterio. Por supuesto que la IA y la automatización básica. Entender cómo trabajar con herramientas de inteligencia artificial que potencien resultados. La gestión de proyectos ágiles, priorizar entregables y resultados de forma continua a través de metodologías como Scrum o Kanban, como lenguaje transversal de trabajo. Y tener una competencia digital general, es decir, no basta solamente con usar herramientas, sino hay que aprender cómo potenciarlas, cómo integrarlas y cómo adaptarlas al contexto de trabajo propio. Cuando empezamos a hablar de competencias digitales, no se trata o no nos referimos a saber programar o saber de sistemas, sino que hoy hablamos de alfabetización digital, saber entender datos, poder trabajar con herramientas y aprender a convivir con la inteligencia artificial. Porque en 2026, no saber interpretar datos o no entender cómo utilizar herramientas digitales comienza a ser una limitación seria, incluso en los roles que no son técnicos. Por eso, como les decía al comienzo, estas competencias, las digitales, empiezan a volverse transversales al área de marketing, al área de ventas, operaciones, finanzas y, por supuesto, recursos humanos. Y acá vamos a ver las tendencias de uso en descripciones laborales, ¿sí? Cuando analizamos ofertas laborales en estas competencias, aparecen cada vez más con más frecuencia en LinkedIn y en bolsas de laborales globales, ¿sí? Las competencias humanas y digitales aparecen como requisitos explícitos, ¿sí? Haciendo un análisis de mercado, aumentó en estos lugares que dije, LinkedIn y bolsas de trabajo, la adaptabilidad un 85%. Aumentó la comunicación un 78%, la resolución de problemas un 64%, data literacy un 58% y la colaboración remota un 75%. Adaptabilidad, comunicación
colaboración y resolución de problemas ya no son un plus, son requisitos explícitos. Esto muestra algo importante, ¿sí? Que las empresas ya están formalizando estas competencias a sus expectativas. Y cuando el mercado formaliza algo, recursos humanos necesita reflejarlo en su biblioteca. Acá, a raíz de estos términos que aparecen nuevos, ¿no? Data literacy, IA, son términos que hasta hace un tiempito no se escuchaban. Sin ir más lejos, hasta el 2024 tanto de esto no se encontraba. Entonces les proponemos esta comparación entre 2024 y 2026, donde vemos que se da un quiebre bien claro. Pasamos de pensar en puestos fijos a pensar en habilidades dinámicas. Ya no alcanza con hablar de potencial futuro, sino de capacidades que las personas hoy realmente demuestran. Y sobre todo las competencias dejan de ser un insumo solo para evaluar, sino que pasan a ser una herramienta clave para desarrollar, para mover y para preparar a las personas para lo que se viene. Entonces, si comparamos estos últimos 2 años, vemos algo muy claro. Primero que las competencias humanas no bajan, aumentaron absolutamente. Si nos fijamos, comunicación efectiva, aumentaron estrellitas, liderazgo, aumentó estrellitas, adaptabilidad, aumentó estrellitas. Al mismo tiempo que las competencias como data literacy y la IA crecieron exponencialmente. Entonces esto genera un nuevo perfil. Personas con habilidades humanas fuertes apoyadas en herramientas digitales. La biblioteca de competencias de hoy tendría que acompañar esta evolución y no quedarse congelada en las competencias más antiguas. Y acá vamos a ver cómo agruparlas, ¿sí? Cómo agruparlas para recursos humanos, ¿sí? Podemos agrupar estas competencias dentro de la biblioteca en estas 3 dimensiones estratégicas de las que venimos hablando en este webinar, ¿no? En humanas, que son la base de la cultura organizacional y el trabajo en equipo efectivo. Las cognitivas, que permiten operar con criterio en entornos complejos. Y las digitales, que se vuelven transversales a todos los roles, no solo a los tecnológicos, ¿sí? Una buena práctica es ordenar esta biblioteca en estas grandes dimensiones, ¿sí? Porque esto que va a ayudar a los líderes y a los colaboradores entiendan mejor lo que se espera y para qué sirve cada competencia. Humanas, cognitivas, digitales, es una forma simple y clara de reflejar qué piensa hoy el mercado. No se trata de tener más competencias, sino de tenerlas correctas y bien organizadas. Cuando miramos la realidad de muchas organizaciones hoy, dentro de nuestra experiencia día a día acompañando a estos equipos de recursos humanos, de distintas empresas, ya sean pequeñas o grandes, nos encontramos con 2 escenarios. Por un lado, encontramos bibliotecas de competencias muy completas en teoría, pero poco usadas en la práctica. Listados largos, lenguaje completo y competencias que no terminan ayudando a tomar decisiones. El problema no es que faltan competencias, sino que sobran las que no agregan valor. Y por otro lado, empresas que todavía no tienen claridad sobre los comportamientos a evaluar a los colaboradores. Entonces se enfrentan al desafío de comenzar a pensarlas, a diseñarlas, y esto muchas veces los pone en estado de crisis o de alerta. ¿Por qué? Porque no saben por dónde empezar. Entonces, en este webinar fue pensado para acompañar cualquiera de estos 2 escenarios, ¿sí? Si estás comenzando desde cero a diseñar tu biblioteca de competencias, o si ya estás trabajando con alguna de ellas, pero es necesario que te subas a esta ola de la tendencia 2026. Y ahora queremos mostrarles un poquito estos ejemplos, ¿sí? Cómo poder construir esta biblioteca de recursos humanos en la plataforma nuestra, en Mandú, por supuesto, en estos 3 grandes grupos que venimos conversando. Las humanas, las cognitivas y las digitales. Así que, ¿les parece si nos vamos a la plataforma y lo proyectamos?
Acá estamos en la plataforma, sí, la herramienta nos da la bienvenida con toda la parte social. Recuerden que las acciones las podemos realizar siendo administradores, es decir, nos vamos a dirigir al panel de control, que es esta ruedita, para realizar las configuraciones de lo que es el área de desempeño, principalmente nuestra biblioteca de competencias. Habitualmente tenemos un grupo, o quizás hasta este momento tenemos un grupo que son las competencias transversales por las que evaluamos a toda nuestra nómina, y está correcto. ¿Qué les proponemos nosotras a raíz de esta nueva tendencia? Poder organizarlas en 3 grandes grupos, las cognitivas, las digitales y las humanas, y poder, por supuesto, desde el ojito, habilitarlas para ver adentro de competencias humanas qué competencia está generada. ¿Sí? Por ejemplo, adaptabilidad y flexibilidad y todas las que fuimos enumerando. Si, por ejemplo, quisiéramos trabajar por distintos niveles, es decir, queremos esperar distintos comportamientos de diferentes categorías jerárquicas, podríamos utilizar cada nivel para esperar un comportamiento distinto. Quizás a un analista en adaptabilidad y flexibilidad voy a esperar un nivel 1 que acepte cambios, que aprenda rápidamente, pero quizás en un gerente o en un manager voy a esperar un nivel 5 de esta misma competencia en donde promueva algo a mayor medida. Entonces, esta biblioteca de competencias, con sus grupos, la vamos a poder crear desde este simbolito del más, en donde acá vamos a establecer el título, es el que nosotros sugerimos, ¿sí? Competencias humanas o cognitivas o digitales, y desde agregar competencia empezamos a establecer el título y la posibilidad de trabajarlo en los niveles. También nos encontramos con que muchos de nuestros clientes no aperturan por niveles y trabajan únicamente con una descripción de esa competencia para todas las categorías jerárquicas. Entonces, en ese caso, trabajarían únicamente asignando la descripción en el nivel 1, ¿sí? Si, por ejemplo, nos venimos a otra competencia, colaboración y trabajo en equipo, vemos que está completa únicamente el nivel 1, porque sí o sí recuerden que tiene que existir un nivel 1 descripto para que nos permita guardar esta competencia. Entonces, acá la primera invitación es que si resuenan con actualizar la biblioteca de competencias, puedan venir a la configuración general, a la sección de competencia y armar estos 3 grandes grupos con cada competencia adentro de cada grupo. Luego, lo que podrían llegar a pensar es, bueno, perfecto, nos gustaría pensar en competencias digitales, pero quizás no a todos vamos a evaluar por estas 4. Quizás a algunos vamos a evaluar por IA y por gestión, y a otros por data literacy y por la competencia digital general. ¿Eso en dónde empieza a transformarse? En los modelos de evaluación. En el modelo de evaluación, nosotros vamos a determinar a qué categoría jerárquica vamos a evaluar y poder definir esa categoría jerárquica, qué competencias queremos evaluar. Entonces vamos a crear un nuevo modelo, por ejemplo, vamos a crear el modelo de consultor, en donde vamos a evaluar a la categoría jerárquica consultor. La siguiente pregunta nos va a indicar si este modelo contempla o no corporativos. En el caso de poner no, vamos a venir a distribuir el peso entre cuánto van a valer para el consultor los objetivos individuales y cuánto las competencias. Por supuesto que al ponerle un peso a las competencias, se me habilita la sección de abajo, que justamente es elegir qué competencias voy a evaluar de este grupo que se va a encontrar a los consultores. Entonces, al agregar las competencias,
dentro de este seleccionador voy a tener mis 3 grupos de competencias creadas. Entonces, en este momento yo podría elegir que dentro de las cognitivas, al consultor lo voy a evaluar por pensamiento estratégico y por resolución de problemas complejos, quizás no en todas. Dentro de las digitales voy a evaluarlo por una competencia digital general, por IA y automatización, y dentro de las humanas lo puedo evaluar por todas. Las humanas me interesaría que sea evaluado por todas, entonces una vez que selecciono el grupo, se seleccionan todas las competencias. Hago clic en el botón agregar y ahí es donde se me seleccionan todas las competencias por las cuales voy a evaluar. Quizás son un montón, desde el tachito de basura puedo ir eliminando si necesito hacer algún cambio. Y acá se va a encontrar la posibilidad de trabajarlo con niveles. Entonces, a los consultores quizás le puedo exigir un nivel 2, al analista un 1, al gerente un 4, al manager y al CEO en un nivel 5. Y también puedo trabajar con diferentes pesos. Quizás adaptabilidad y flexibilidad tiene más peso que el resto, entonces también poder dividir el peso. Siempre el total, por supuesto, que tiene que dar 100. Desde el botón agregar, entonces, me queda este nuevo modelo de evaluación en donde a la categoría jerárquica consultor los voy a evaluar en un 40-60 y en este listado de competencias. Una vez que hago clic en el botón de crear, tengo ahí listo mi modelo de evaluación para la categoría consultor. Espero que haya sido clara la explicación y si no, nos dejan alguna preguntita en el chat y Sí, ahí justo volvemos a la preguntaron, Dai, y yo ahí lo contesté de que del tema de los niveles, cómo se trabajaba, primero lo tenés que reflejar en la biblioteca de competencias. Una vez que das descripción en cada uno de los 5 niveles, en el segundo paso que mostró Dai en los modelos de evaluación, cuando vos le asignás a la categoría jerárquica qué combo de competencias le querés evaluar, en ese desplegable aparecen si tenés descripción en el nivel 1, solo va a aparecer nivel 1, pero si tenés en los 5, como veíamos en adaptabilidad, puedes elegir en qué nivel trabajar para la categoría consultor. Todas las personas asociadas en la nómina que tengan esa categoría jerárquica, así va a ser su modelo de evaluación. En esos pesos y en esas competencias y en ese nivel, así van a ser evaluados. Así que nada, muchas gracias por las preguntas. Ahí siempre recuerden, para complementar con INE, que tenemos que venir a la configuración primero. La configuración es abrir las puertas del juego. Entonces, desde el rol administrador, tuerquita, para comenzar a trabajar con niveles, sección competencias, lapicito para editar, en el caso que vos ya las tengas creadas, por ejemplo, competencia digital general, y acá la escribís a los niveles que van a ser tus distintos comportamientos esperados. Este es el primer paso, ¿sí? Describir tus comportamientos esperados. Y luego el segundo paso es en el modelo trabajar con la categoría jerárquica desde el editar, si ya tenés el modelo creado, y desde el editar en las competencias, poder trabajar con estos niveles. ¿Sí? Son como esos dos pasos. Y una pregunta muy común también que nos hacen, que se me acaba de venir a la cabeza, es que, por ejemplo, hay empresas que por ahí a los operativos o a los analistas no los evalúan en objetivos, sino que 100% quieren evaluarlos solamente en los comportamientos, en las competencias. Entonces ahí, en donde agrega el peso, ahí simplemente tienen que poner 0 en objetivos y 100% en competencias. Entonces estas personas no van a tener un ciclo de objetivos porque no tienen peso en su modelo, sino que simplemente en la evaluación de desempeño van a ser evaluados solamente en competencias, en estas que estamos determinando en su modelo de evaluación. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos, espero que haya quedado claro. Sí, cualquier cosita nos vuelven a preguntar. Bueno. Bueno, y acá, Entonces,
Para cerrar, el mensaje es clave, ¿sí? Las competencias más usadas de 2026 ya están acá, ¿sí? La diferencia entre organizaciones no es en saberlo, sino en reflejarlo en su biblioteca de competencias. Actualizar competencias no es un proyecto enorme, ¿sí? Es una decisión estratégica. Y acá le dejamos esta preguntita como para que se la queden pensando de cuáles de estas competencias sienten que aún le faltan desarrollar en sus equipos, ¿sí? De todas las que hablamos hoy, de estos tres grandes grupos, ¿sí? Humanas, cognitivas y digitales. Sí, porque no deja de ser un desafío, ¿no? Empezar a pensar en nuevos títulos y en que las competencias usadas hasta este momento quizás ya necesiten ser actualizadas. Entonces, bueno, ¿cuáles están quizás faltando de desarrollar en los equipos o con cuáles todavía no nos animamos a trabajar? Porque se vinieron. Y como cierre les proponemos esta reflexión final, sí que las competencias más usadas en el 2026 son estos tres grandes grupos. En cuanto a las humanas, adaptabilidad y comunicación hoy en día están liderando el mercado global. Son las competencias con mayor crecimiento en menciones explícitas en ofertas laborales a nivel mundial. Hoy estamos frente a una oferta laboral y sí o sí van a pedir estas competencias. Pensamiento crítico y toma de decisiones van a ser el diferencial. Para roles de impacto organizacional, estas competencias cognitivas distinguen al buen profesional del excepcional. Por supuesto que las competencias digitales se van a volver transversales, ya no son solamente exclusivas de perfiles de IT, sino que hoy en día todos los roles van a necesitar un nivel básico de alfabetización digital y de comprensión de la inteligencia artificial. Y que, bueno, nuestra propuesta es que la Biblioteca de Recursos Humanos debe empezar a reflejar esta actualización, porque el mercado ya lo está haciendo. Y que una biblioteca que esté desactualizada es una brecha en la atracción y en la retención del talento, ¿sí? Así que les dejamos ahí esta reflexión para proponerles esta actualización en la biblioteca, como recién lo veíamos, y por supuesto utilizar nuestra herramienta para volcar esta actualización. Bueno, cortito pero efectivo hoy, ¿no? La charlita. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos pronto en otro webinar. Sí, esperamos que haya servido, que les haya aportado valor y que al menos haya sacudido un poco las ideas, porque desde nuestra experiencia realmente nos encontramos con muchas empresas que, como decía Ine hace un ratito, no se animan a comenzar, no saben por dónde, no saben cómo. Entonces hay una nueva ola, que es este 2026, y les proponemos que comiencen por ahí. Y por supuesto estamos todo el equipo de talento para apoyarlos en cualquier duda o consulta que puedan tener. Así que muchas gracias por hacerse estos espacios en las agendas y estar en estas charlas. Gracias y nos vemos pronto. Chau, Adiós a Inés. todos. Chao.